el que escribe Hebreos, diga conmigo, el que escribe Hebreos, ¿verdad? Como que ahora trata de continuar lo que dejó pendiente, porque hubo una parte en el capítulo 5, quiero que ponga atención, hubo una parte, y es ahí donde vamos ahorita, en el capítulo 5, donde lo dejó a medias. Entonces, en el 5 dejó un tema a medias, pero ahora en el 7 lo desmenuza y lo deshebra. Entonces yo quiero que vaya al capítulo 5 de Hebreos para que vea lo que dejó pendiente. ¿Y qué dejó pendiente? En el versículo 10, dice, pero tuvo que pasar, ¿amén o no amén? Versículo 10, Hebreos 5, versículo 10, ¿cómo dice? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden, noten la palabra, según el orden de Melquisedec. Y después de ahí, el escritor ya no toca el tema en todo el capítulo 5, en todo el capítulo 6, pero ahora en el capítulo 7 lo hace así como lo deshebra y lo desmenuza. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque quiero que recuerdes que esta carta de los Hebreos fue escrita por el Espíritu Santo, inspirada, por supuesto, para los judíos que estaban desanimados, los que ya querían retroceder, los que ya no querían seguir adelante, porque había pruebas, había luchas, pero aquí había un detalle importante, había un aspecto intelectual, porque somos racionales. ¿Sí estás de acuerdo en esto? O sea, no a la primera tomamos todo, digo, no debería de ser así. Hay algunas ocasiones que es bueno, algunas ocasiones que vamos a echarle cerebro. Y el Espíritu Santo sabía que los judíos tenían un tema no resuelto totalmente. Y entonces el Espíritu Santo lo que hace es tratar de que el escritor explique acerca de ese tema. ¿Cuál era el punto? El punto es que Dios había instituido una línea sacerdotal. ¿Y cuál era esa línea sacerdotal? ¿Alguien sabe? Ok, como nadie sabe, se las voy a facilitar. Era la línea de Aarón. Todas las descendientes de Aarón, por ley, iban a ser sacerdotes o iban a ser sumos sacerdotes. Acuérdate que había 12 tribus. Una de las tribus a la cual Dios dijo, esta tribu, todos los que sean de la tribu de Leví, todos absolutamente van a servir en el altar. Todos van a ser sacerdotes, todos van a estar en la parte espiritual. Cada tribu de Israel, no tengo tiempo para hablar de las tribus, pero cada tribu de Israel tenía una asignación de parte de Dios. Y la tribu de Leví, todos estaban asignados para servir en el altar o servir en lo espiritual. La tribu de Leví. Ahora, aquí hay algo muy importante que resaltar. ¿De cuál tribu era Jesús? De la tribu de Judá. Nada que ver la tribu de Judá con la tribu de Leví, porque la tribu de Judá todo estaba asignado para la música. De ahí viene Jubal. Judá significa alabanza. ¿Estás entendiendo esto? Entonces, una tribu no tiene nada que ver con otra. Y ahora los judíos, durante todo el tiempo, se les había enseñado que el orden era Aarón. Todo el que quiera ser sacerdote de Aarón. Entonces, ¿cuál iba a ser el choque mental o el choque intelectual? Bueno, Jesús no es de la tribu de Leví, por lo tanto él no puede ser sacerdote. O sea, ellos podían haber reclamado, ellos podían haber puesto esa objeción, ellos pudieron haber contradecido con Biblia y pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Jesús no puede ser sacerdote ni sumo sacerdote porque él no es de la tribu de Leví. Entonces, aquí hay una enseñanza que queda plasmada en este libro de Hebreos para entender que Cristo es superior a la ley. Aunque Jesús dijo que él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplir la ley. Entonces comienza con el versículo 1 y hay algo muy extraordinario. Dice, porque la plática pendiente, porque Melquisedec, que significa rey de justicia y rey de paz, dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí luego hay una bomba así, ¡pum!
a los que leen Biblia, ¿verdad? O sea, hay un buscapié ahí, ¿verdad? Así como cuando hay de Navidad, de esas cositas que te avientan así, usted nomás brinca así, ¿verdad? Aquí hay algo así. ¿Por qué? Porque en la Biblia nadie podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Por eso en el Antiguo Testamento cada rey tenía su profeta y cada profeta tenía su sacerdote. Pues para que quede claro, Jesús fue rey, es profeta y fue sacerdote. En Cristo se cumplen todas estas condiciones. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el rey David, por ejemplo, no podía ser sacerdote. Ni el profeta Natán podía ser rey. O eres rey, o eres profeta, o eres sacerdote. O sea, ahí estaba la línea. Pero no podían ser dos ni tres. Un solo oficio. Diga conmigo, un solo oficio. Pero ahora aquí encontramos este detalle. ¿Y cuál es el detalle que encontramos? Que este Melquisedec, diga conmigo, Melquisedec, aquí dice que era rey y era sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a este hombre se le permite ser rey y ser sacerdote del Dios Altísimo? Y luego dice que salió a recibir a Abraham, que volvería, cuando Abraham volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Hay que recordar que cuando atrapan a Lot, su sobrino, Abraham va a defenderlo. Y Abraham conquista a esos reyes y los despoja, les quita el botín y todo lo que traía. Se encuentra en el camino a un sacerdote llamado Melquisedec y lo bendijo. ¿Qué fue? Mira lo que dice la palabra del Señor. Y lo bendijo, a quien asimismo, versículo 2, vamos al versículo 2, a quien asimismo dio Abraham. ¿Qué fue lo que dio Abraham a Melquisedec? Le dio los diezmos de todo, de los chivos, de las cabras, del plata, del oro, de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey. Esto es rey de paz. Todos nosotros sabemos que Cristo es el príncipe de paz y Él es el rey de la paz también, y Él es el rey de justicia. Si yo quiero resumir solamente esto para que no te enrolles mucho. El Melquisedec que está aquí es Cristo en pocas palabras. Así de sencillo, pero ahorita lo vamos a explicar. El Melquisedec que aparece en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Es una de las cosas que se llama la teofanía de Dios, en las maneras en las que se presenta Cristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hubo un evento donde Jesús aparece cuando echaron al horno a los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y dijo: veo a uno que anda ahí, veo a un cuarto, ¿y quién crees que era el que andaba ahí de más? Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento hubo varios episodios donde Jesús se presentaba de una manera, y eso se llama la teofanía de Dios, la manera en la que se presenta Jesús hacia cosas del Antiguo Testamento. Entonces, Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de paz, rey de justicia, también rey de Salem. Esto es rey de paz. Ahora, no voy a hablar del diezmo porque el diezmo es otro tema, pero el diezmo Abraham estaba antes de la ley. Hay mucha gente que dice que el diezmo es de la ley. No, Abraham diezmó antes de la ley. Ni siquiera había nacido Moisés. 1000 y cacho de años ni Moisés había nacido. Y ya había el principio del diezmo. Eso es para los que dicen que era de la ley. No, primero estuvo en la ley, antes de la ley con Abraham, y luego Dios lo institucionaliza o lo instituye en el libro de Levítico precisamente, y ya lo hace como una ley. ¿Estás entendiendo esto? O sea, como ya tenía un pueblo, dice: ahora yo quiero que mi pueblo, el que me conoce, el que me sirve, ahora yo quiero que mi pueblo lo diezme. Pero en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Jesús también no quita esa parte. Jesús dice en su palabra, y yo quiero que vayan al Nuevo Testamento, porque luego hay gente que pregunta: dime en dónde está en el Nuevo Testamento que Jesús habló del diezmo. Pues ahí vamos a la Biblia, ¿no? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero esto nada más un comentario, no es el tema. Mateo 23, por favor. Mateo 23, verso 23. Ay de ustedes, Jesús le dice a los fariseos,
Hay de ustedes, escribas y fariseos. ¿Y cómo les dice? Léalo fuerte. ¿Y cómo les dice? Hipócritas. No se la coma esa. No, hipócritas, dígalo fuerte, diga hipócritas. Porque diezman, fíjate lo que diezmaban. Diezmaban la menta, diezmaban el eneldo, diezmaban el comino, diezmaban la canela, diezmaban la miel, porque en aquel tiempo no había dinero, por lo menos no lo tenían ellos, lo tenían los romanos. Pero llevaban ahí el bultito de cebada, de trigo, de miel, de todo lo que llevaban. Dice, diezman eso, pero Jesús dijo, dejan lo más. Quiero que se oiga fuerte. Dejan lo más importante de la ley. Ojo, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego termina y remata. Esto era necesario hacer. O sea, los diezmos es necesario hacer sin olvidarte de hacer justicia, misericordia y fe. Entonces, este versículo le da un golpe mortal a los que dicen, ¿dónde está el Nuevo Testamento? Donde Jesús dice, tú sigue diezmando, pero más que tu diezmo, quiero que seas justo. Quiero que tengas misericordia y quiero que practiques la fe. Es como muchos cristianos, buenas noches, ¿quién vive? A su nombre. Muchos cristianos diezman, pero pues no cambian en su corazón. Siguen teniendo rencor. Y en cierta manera ese diezmo, pues sí, lo diste y todo, pero tú sigues siendo igual. Sigues teniendo problemas en tu interior, en tu mente. Ay, pastor, no me esté dando excusas para no diezmar, pastor. Como el que toma la Santa Cena. Ando mal porque en la mañana discutí con mi esposa, hoy no voy a tomar Santa Cena. No se salga por la tangente. No lo agarre de pretexto. No lo agarre de escapismo. Ah, buena idea, pastor. ¿Por qué no diezma? Porque ando mal. Mira, qué chistoso, ¿verdad? Dice el Señor, esto es necesario. Diga conmigo, es necesario, pero sin olvidar la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Jesús cuando tocó el tema de los diezmos? Jesús elevó todos los mandamientos, todos los que estaban en el Antiguo Testamento. Jesús los elevó a un nivel del corazón. Porque antes estábamos en la ley, pero ahora estamos en la gracia. Otra vez, estábamos en la ley, pero ahora estamos en la gracia. Todo es de aquí. Es la ley del corazón. Por eso Jesús dijo una vez, cualquier hombre que mire a una mujer para codiciarla, ¿alguien termina ese versículo? Ya adulteró con ella, ¿en dónde? No necesitas meterte con alguien, no necesitas irte y a esconderte, porque de Dios no te escondes. Ya nomás ahora, ¿y quién sabe que la codiciaste? Porque el que conoce el corazón, ¿quién es? Entonces, ¿cuántas veces hemos cometido pecado? Ahora, algunos dicen, yo no adultero ni nada, pero algunos tienen instintos asesinos que le desean la muerte a buenas noches. Y usted no lo dice, pero lo piensa, ¿cómo no se abre la tierra y te trago? ¿Cómo no te cae un rayo y cómo no te pudre? Y no lo dices, pero tienes instintos asesinos. ¿Y quién se da cuenta? ¿Y quién ve el corazón? Entonces, todos los mandamientos del Antiguo Testamento, Jesús los eleva al nivel del corazón. Jesús apela a la obediencia del corazón, nos hace responsables. Jesús lo enseñó en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquí en este versículo que dice que es Rey de Justicia, volvamos a Hebreos, por favor. Diga, gracias a Dios que ya no habló del diezmo el pastor, diga. Uf, qué descanso. Vuelva a Hebreos capítulo 7 y ahí dice que es Rey de Justicia y Rey de Paz. Ahora, en el Salmo, vamos a buscar el Salmo 76, no descuide Hebreos, vaya al Salmo 76, para que veas que los salmos ya estaban refiriendo a Jesús como el Rey de Justicia y el Rey de Paz. Salmo 76, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dios es conocido, ¿en dónde? En Judá, en la alabanza. Israel es grande, amén. En Israel es grande su nombre, pero en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión,
porque allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Por lo tanto, entonces ya los salmos nos estaban hablando que venía un rey de paz, venía un rey de justicia. Muchos de los salmos, el Salmo 110, el Salmo 16, muchos de los salmos hablan de nuestro Señor Jesucristo, hablan su padecimiento, hablan de su gloria, hablan de su muerte, hablan de su resurrección. Por eso es importante leer la Biblia, porque cuando tú la lees, inmediatamente el Espíritu Santo te hilvana, te conecta y empiezas a tejer todo lo que tú has leído en la palabra. Y por eso es importante asistir a las enseñanzas, porque cuando tú estás entendiendo la palabra o recibes la enseñanza, estás entendiendo esto. ¿Hay alguna hermana aquí que teja con agujas de esas largotas como las tejían nuestras abuelitas? Dame el llavero, abuelita, y da tu ropero. Nadie sabe ya. Nadie. Hermana, a ver usted, levante la mano. ¿Usted sabe o no sabe? Hágame un chalequito. Todo el año tiene para hacérmelo. No lo vaya a comprar. ¿Cuántas hermanas de pronto? Bueno, es más fácil porque a veces en las rodantes venden de esas mantitas para las tortillas, pero ya están los puntitos, nomás va uniendo puntitos, ¿verdad? Y ahí se forma la palomita. Eso no tiene chiste, ¿verdad? Pero el chiste es tejer algo de la nada. Y ahí tiene un montón de estambre y le tira y tírale, mijo, y jálale y usted, ¿verdad? Ahí dos revés, un derecho, dos revés, un derecho. Y de pronto, de la nada, sale una gorrita, sale una chambrita, aleluya. ¿Y a qué horas? ¿Y cuánto hilo se llevó? ¿Estás entendiendo esto? Cuando tú estudias la palabra y vienes a la enseñanza y le pides a Dios sabiduría, Él te comienza a dar entendimiento acerca de lo que dice su palabra y te recuerda lo que tú leíste. ¿Alguien dice amén? Amén. Hebreos 7:3, vamos a entrar al versículo 3, por favor. Y luego dice, este Melquisedec, que es todo un misterio, sin padre. Buenas noches. ¿Sin qué más? Oye, entonces, ¿de dónde nació? ¿De dónde vino? Sin padre, sin madre. Ese sí que no tuvo madre, ¿verdad? Sin genealogía. O sea, imagínate, tú le buscas la hebra a alguien, ¿de dónde viene? Y le das allá, pues tú vienes tu familia viene de Cuba, ¿verdad? Por los apellidos, todos los apellidos Rodríguez son cubanos, todos, la mayoría. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Pues estudie para que se dé cuenta. Y todos los González son de España, vienen de Gonzalo. Buenas noches. Y todos los Hernández son de Hernán Cortés. Entonces, descendencia de España. Y le vas buscando la hebra, y le hallas la genealogía. ¿Alguien ha oído lo que se dice el árbol genealógico? Y vas armando tu bisabuela, tu abuela, necesitamos dos abuelas, otras dos tatarabuelas, abuelas, bisabuela, tatarabuela, tetraabuelas. Y dicen que necesitamos 46 cabecitas para que tú y yo naciéramos. Y eso en 300 años. O sea que nosotros tenemos genealogía, todos nosotros tenemos genealogía de 300 años para atrás. O sea, puedes ir buscando la hebra de tu mamá y tu mamá te dice, no, mi abuelita se apellidaba no sé qué, y mi abuela, no, pues yo me acuerdo nomás hasta tu tatarabuela, y te quedas allá y ya tienes casi 120 años para atrás. Pero todos tenemos un historial genealógico de 300 años para atrás. Pero este Melquisedec, no se me vaya por otro lado, este Melquisedec no tiene ¿qué? Dígalo fuerte, ¿no tiene qué? Ni tiene principio de días, o sea, nadie sabe cuándo nació. Dice, ni fin, sino que fue hecho, y aquí viene lo importante, fue hecho semejante. Esta palabra de que fue hecho semejante es la misma palabra que cuando estaban los jóvenes en el horno de fuego, dijo alguien, veo como uno hijo del hombre. Veo a alguien ahí que está como el hijo del hombre. Y aquí esta palabra me recuerda y dice aquí la palabra del Señor, amén, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote. Ahora, ¿por qué dice que permanece sacerdote para siempre? Porque todo el linaje de Abraham moría.
Buenas noches. Todos los sacerdotes que salían de Aarón tenían que morir. Pues Aarón murió también. Todos murieron. Pero este no tiene principio y no tiene fin. Ahora, ¿alguien recuerda lo que dice Apocalipsis? Yo soy el alfa. Otra vez, yo soy el alfa, el principio y el fin. Y aquí dice: sin días, sin vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Entonces aquí nos habla del orden de Melquisedec. Se dice por la historia que había 24 órdenes de sacerdotes. Cada orden trabajaba una vez por semana. Un grupo de 2 o 3 trabajaban durante la semana, ¿verdad? Y otra semana y otra semana. Esa es una historia extraordinaria. Y aquí se da el registro de el Melquisedec. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Amén o no amén? Ahora, yo me gozo en este versículo porque dice, si queremos leer por favor el versículo 4, por favor. Vamos al 4. Considerar pues cuán grande era este Melquisedec, a quien Abraham el patriarca. Dice, ten la idea de que si Abraham le dio los diezmos a ese hombre que era sacerdote, quiere decir que era alguien sumamente poderoso. Y ahí viene el misterio. ¿Por qué viene el misterio? Porque este Melquisedec, repito, era Jesucristo. Ahora, quiero conectar este versículo con el Evangelio de San Juan. Ahora vamos a San Juan. Alguna vez enseñé esto en el Evangelio, pero vamos a ir ahí. ¿Estás de acuerdo? Y si no, pues ni modo, yo estoy enseñando. Juan 8:56. Entonces, ¿para qué pregunta? Pues para que te pongas activo, para que te pongas trucha, águila, en el nombre de Jesús. Juan 8:56. Vamos a conectar Hebreos 7:4 con Juan 8:56. Dice, porque Abraham vio que Melquisedec era superior a él. Era tan superior que le dio los diezmos. Y no se los exigió, se los dio. El diezmo no se exige, el diezmo se da del corazón voluntariamente. ¿Estás de acuerdo? Juan 8:56. Abraham, y estas son palabras de Cristo. Diga conmigo, estas son palabras de Cristo. Estamos en San Juan 8:56. Jesús le dice a los religiosos que lo querían matar después de la resurrección de Lázaro y después del milagro y tantas cosas que hubo. Jesús dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Y la pregunta es, ¿dónde lo vio? ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo vio, iglesia? ¿Dónde lo vio? Ahorita lo voy a decir dónde lo vio. Porque Abraham, pues lo vio cuando era Melquisedec. Y ahorita vamos a ir a la Biblia para que vea que era Jesucristo. Dice, y Abraham se gozó que vería mi día y me vio, dice la palabra del Señor, amén. ¿Y qué? Y se gozó. Entonces los judíos le dijeron, versículo 57, aún, Señor, ni siquiera tienes 50 años y tú has dicho que has visto a Abraham. O sea, estos ingratos no entendían nada, estaban ciegos espiritualmente, estaban parecidos a Nicodemo cuando dijo, ¿cómo que voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús le hablaba un lenguaje espiritual. Y estos, como no leían la escritura, no leían la Taná o la Torá o como usted le llame, ¿verdad? Pues ni sabían nada, andaban perdidos. ¿Pero dónde lo vio Abraham? Entonces vaya a Génesis capítulo 14, porque ahí Abraham es donde vio a Cristo en Melquisedec. Abraham vio a Cristo en Melquisedec. Génesis 14, versículo 17. ¿Quién es Melquisedec, pueblo de Dios? Qué ingratos son. Se los acabo de decir. ¿Quién es Melquisedec? Jesucristo. Otra vez, ¿quién es Melquisedec? Así de sencillo, sin tanto rollo. ¿Y dónde lo vio Abraham? En el Antiguo Testamento, en Génesis 14, versículos 17 y 18. Y cuando volvía de la derrota, esto es cuando le dio los diezmos, de Kedaldomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué fue lo que sacó? ¿Qué fue lo que sacó? Pan y vino, la Santa Cena.
Abraham tomó la santa cena de Jesús. Y yo recuerdo que cuando Melquisedec, bueno, no recuerdo, yo entiendo que cuando Melquisedec le dio el pan y le dio el vino, yo creo, esto es mío, esto no está en la Biblia, pero yo creo que le ha de haber dicho Melquisedec: Abraham, esta santa cena que vamos a celebrar tú y yo aquí por primera vez en este lugar, y muchos años antes, es que yo voy a morir en una cruz, pero voy a resucitar al tercer día, y este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Así que Abraham comió con Melquisedec, que no era más que Jesucristo. Por eso Juan, el evangelio dice: me vio, y cuando me vio se gozó, porque disfrutó no el asunto del pan, sino que se reveló a Cristo. Y qué hermoso, ¿alguien está entendiendo esto? Qué hermoso es cuando Cristo se te revela a ti, cuando ya no crees en una imagen, en un ídolo, cuando ahora tú sabes que Él te acompaña, que Él está contigo mientras duermes, mientras caminas, mientras trabajas, mientras estás en una encrucijada de tu vida. Él está ahí contigo, y no necesitamos algo religioso. ¿Sí estás entendiendo esto? Ya no necesitamos, con todo respeto, porque yo no conozco a todos, ¿verdad? Ya no necesitamos esa cruz que para echar a los vampiros fuera, santo contra los vampiros. Ya no necesitamos perdón lo que voy a decir, ya no necesitamos esa cruz que está en la recámara. Ya no necesitamos eso, porque Él se bajó de la cruz. Él ya no está en la cruz. ¿En dónde está Jesús? ¿En dónde está Jesús? En el corazón. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y somos más que vencedores. ¿Y quién te da esa fe? ¿Y quién te da esa seguridad? El Espíritu Santo. Y Jesús dice: mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. O sea que tú y yo tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Le da un aplauso a Jesús en esta noche. Amén o no amén. Diga: ahora entiendo por qué Abraham se gozó. Imagínate la Santa Cena en el Antiguo Testamento y usted no la quiere tomar aquí. Bueno, es otro tema también doctrinal. Pero ¿por qué Dios levantó a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote? ¿Por qué lo levantó? Ya lo dije y lo voy a repetir. Porque todos los que venían de Leví eran imperfectos, morían, no cumplían. Tal es así que el Antiguo Testamento se cierra con Malaquías. No sirvió de nada ni la ley, no sirvieron los profetas, no sirvieron los reyes. Por eso en la Biblia vinieron reyes, vinieron jueces, vinieron sacerdotes, vino de todo y no funcionó. Y se cierra en Malaquías, se cierra el Antiguo Testamento. Pero Dios dijo: ahora voy a enviar a Jesucristo, ahora voy a enviar a mi sumo sacerdote, porque tenía que ser perfecto. ¿Estás entendiendo esto? Tenía que ser perfecto. Otra vez, ¿por qué Dios pone a Jesús como sumo sacerdote? Vea Hebreos 7:16. Aunque no estamos todavía en el 16, estamos ¿en cuál estamos? En el 5, ¿no? En el 6. En el 4. Nada más lo estoy tomando como referencia. Pero vea por qué Dios escogió a Jesús para que fuera nuestro gran sumo sacerdote. Si sabes que Jesús está ahí ahorita intercediendo por ti, por mí. ¿Sabes que Jesús está intercediendo por ti? Y no solamente intercediendo, está también de abogado. Se está aventando una chamba tremenda con nosotros. Cuando ya Dios nos quiere desechar de la gracia, ahí está el Señor: oye, dale chance otro año, porque pues yo morí por Él. Y sabes que Dios nos ve a nosotros por Jesús, no por nosotros. Porque todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. No hay nada bueno que nosotros tengamos. Lo único bueno que tenemos es a Cristo. Así que si el Padre detiene su mano sobre nosotros para enjuiciarnos, no lo hace, porque Jesús está intercediendo. Jesús está orando. ¿No te da gozo eso? Que era lo que hacía un sumo sacerdote: intercedía por el pueblo. Y ahorita Jesús está intercediendo al Padre por todos nosotros. Y no solo por la iglesia, sino también por el mundo. Hebreos 7:16. No constituido este Melquisedec o este sumo sacerdote a la ley del mandamiento. ¿Por qué? Porque ¿de qué tribu era Jesús? ¿De qué tribu era Jesús? Dice, por eso dice: no constituido a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, porque ni era de la descendencia de Aarón, sino según el poder, subráyalo eso, sino según el poder de una vida, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solo eso, escúcheme tantito, no solamente eso, porque Él venció. ¿A quién venció? A Satanás. ¿Lo venció o no lo venció? ¿En dónde lo venció? En la tentación.
le dijo, escrito está, y le pegó por todos lados, le pegó por las riquezas, le pegó por el pan, que lo que convirtiera en la piedra en pan. Y yo siempre he dicho que el Señor tenía poder para no solo convertir la piedra en pan, sino hacer el diablo en pan y comérselo ahí. Pero no lo hizo. ¿Estás entendiendo? Y lo venció. ¿Y a dónde venció a los demonios? En la cruz. Y venció el pecado, porque dice Hebreos que fue tentado en todo. Venció el pecado, venció a Satanás, venció a los demonios y venció a la muerte. Una vida indestructible. Por eso lo escogió Dios como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora sí, por favor, regrésese a Hebreos 7, ahí mismo, pero vaya al versículo 4, por favor. Considerar cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca de los diezmos, y ciertamente los que de entre los hijos de Leví, hablando de Aarón, recibieron el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, a sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ese es otro tema que ya lo entendemos, ¿verdad? No quiero ahondar en esos temas porque aún los levitas diezmaban, ¿amén o no amén? ¿Están aquí o no están aquí? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué está hablando, pastor? Pues ni yo sé lo que estoy hablando, pero déjenme hablar. ¿Cuál es la pregunta? Que los pastores también tenemos que diezmar. Los pastores también tenemos que diezmar. No nada más estar ahí, ay, qué gozo. No, también tenemos que soltar la bendición. Bueno, y el de más arriba, ¿a quién? Pues usted deje a quién, deje que se siga la bendición, usted hágalo, si no pregunte nada. Por eso dice este versículo, el versículo 5, nada más vamos a leerlo. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibían el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo, ¿qué? Pablo dijo que el obrero es digno, y el que trabaja en el altar, que coma del altar, o el que vive del altar, que coma del altar también, amén. Y luego dice el Señor, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario, amén o no amén. Eso es justicia. ¿Cuántos dicen amén? Versículo que sigue, ¿cuál es el versículo? ¿Qué dice el versículo 6, por favor? Para aquel cuya genealogía no es contada entre ellos. ¿Cuál genealogía? La de Melquisedec. Dice, tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, ¿verdad? O sea, los entregó, se los dio y dijo al que tenía las promesas. Y hay muchas promesas. Ahora, si yo no creo en eso, pues quiere decir que pues no estoy, si no lo hago es porque no creo. ¿Estás entendiendo esto? Es como cuando te ponen por ahí y te dicen, por favor, no tocar pintura fresca. ¿Y qué crees que hacemos? No creemos y lo tocamos. ¡Ay! Sí estaba fresca. Te dicen, no tocar porque la pintura está fresca, y luego lo primero que haces es tocar y te mancha los dedos. Cuando nosotros no creemos en dar los diezmos, eso es lo que pasa exactamente. No creemos porque no probamos. Por eso dice la palabra, probarme ahora, dice el Señor, y yo abriré las ventanas de los cielos, amén. Eso es indiscutible, amén. Son temas que no tenemos que batallar mucho con eso. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente versículo, por favor, el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido. O sea, fíjate que desde que Abraham diezmó, fueron bendecidos todos, los de la tribu de Leví, los de la tribu de Judá. Porque ¿de dónde salen las tribus? ¿De dónde salen las tribus? De Abraham. Porque Abraham tuvo a Isaac. ¿Isaac quién tuvo? ¿Y de dónde salen esas tribus? De Jacob. Entonces, cuando Abraham diezma, le traslada la bendición a sus generaciones. Porque Dios es un Dios trigeneracional. Así como persigue la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta, así también las bendiciones le alcanzan a tus generaciones. Cuando tú haces lo que haces para el reino, dice la Escritura, y usted lo sabe de memoria, y es como un versículo muy trillado que dice, joven fui, y eso ya no me gusta, ¿verdad? Y he envejecido. Y no he visto justo, ni su simiente, ni su descendencia
Todos los actos que hacemos para el reino, nuestra labor, nuestras oraciones, nuestro esfuerzo, Pablo dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo en la vida es una siembra y todo en la vida es una cosecha. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén? Alguien sembró para que tú y yo estuviéramos aquí, ahora buscando el rostro de Dios. Alguien sembró lágrimas, alguien sembró oración, alguien ayunó. Hay muchos de ustedes que han ayunado por gente que ni conocen. Empiezan a orar allá por el pueblito de no sé qué, allá por Aquismón, allá por Santancuayalá, por San Vicente, allá por no sé qué, por la sierra de no sé qué, y ni conoces esa gente, pero Dios sí la conoce. Tus ayunos han alcanzado esa gente, tus oraciones han alcanzado esa gente, tus ofrendas han alcanzado a esas almas. Entonces todo es una siembra y todo es una cosecha. Por lo tanto, espera la cosecha. ¿Cuántos esperan la cosecha? ¿Cuántos esperan que la bendición de Dios los alcance? Amén. Versículo 8, por favor, versículo 8. Y luego dice, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres. Sí, sí, los hombres mortales, los siervos, los que trabajan en el altar. Pero he aquí uno de quien, ¿qué? De quien da testimonio de que vive. Vamos a relacionarlo con el 9, por favor, versículo 9. He aquí el que da testimonio. Y por decirlo así, en Abraham, y ahí está el secreto, en Abraham pagó el diezmo también Leví. ¿Amén o no amén? O sea, cuando tú diezmas, tú también estás sembrando esa bendición a tu familia. Quiero que entienda eso. Cuando tú diezmas, tú estás sembrando bendición para tu familia. Tu hijo que no trabaja está diezmando por ti. Buenas noches. El esposo que no trabaja y la esposa trabaja, él está siendo bendecido porque tú estás diezmando por él. Tus abuelos que no trabajan, tú estás diezmando por él. O sea, el acto del diezmo no es nada más que yo vine y traje mi diezmo. No, traes el diezmo por todos los que no tienen recursos. Por tus hijos, por tus papás, por tus abuelos, por tu consuegra. Todo lo que es tu familia, todo lo que te conlleva a ti. Por eso dice aquí que en Abraham, amén, pagó el diezmo también Leví. ¿Quién recibe? ¿Quién recibe? Los diezmos. Versículo 10, por favor. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec. ¿Qué significa que estaba en el lomo de su padre? Que todavía no había nacido ni Isaac ni Jacob, y Abraham ya estaba diezmando por su familia. ¿Estás entendiendo esto? ¿Te das cuenta la implicación de esto, pastor? Pues no dijo que no iba a hablar. Yo no estoy hablando. Hebreos es el que está diciendo. ¿Yo qué? A mí que me transculquen. Pastor, pues que me dijo que no iba a tocar los diezmos. No, yo no lo estoy tocando. La escritura nos está llevando eso y yo tengo que explicarte a ti. ¿Amén o no amén? Entonces cuando usted diezma, usted, aunque, ¿amén o no amén? Cuando usted diezma, vamos a decir, usted no tiene familia, no tiene hijo, porque pues todavía no, Dios no le ha dado criaturas o lo que sea, pero ya usted está diezmando por esos niños que vienen, por esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos da promesas, dice, yo reprenderé al devorador por ustedes. ¿Quién dice amén? Versículo que sigue. Y si pues si pues la perfección fuera por el sacerdocio, y miren aquí lo que dice, Levítico, si fuera por el tribu de Leví, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. O sea, ellos recibieron la ley precisamente por eso, por esa tribu, la tribu de Leví. El libro de Levítico significa la ley. Todas las leyes ahí están, muchas leyes. No me voy a detener ahí. Dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Pregunta, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Si todos fallaron, todos fracasaron, dice, por el orden de Aarón, por la tribu de Leví, todos iban a seguir fracasando. O sea, Dios dijo, no funcionó. Con todo respeto, ¿estás entendiendo esto? O sea, los planes de Dios, no que se haya equivocado, no funcionaron porque el hombre es tremendo, el hombre es terco, el hombre es cabeciduro, el hombre es malo. ¿Sí entiendes esto? O sea, es como cuando hizo a Adán y a Eva. Dios los hizo perfectos, y tan perfectos que los hizo, que hablaban con él directamente. Adán hablaba directamente. ¿Hablaba directamente? Con Dios. Tan perfecto que estaba desnudo. Tan perfecto que todo un paraíso. ¿Y quién echó a perder todo? Ya no me diga quién. Ya sabe quién echó a perder todo. O sea, él y ella. Porque, la mujer no. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre?
Ah, ¿verdad? Porque a veces le echamos, no, es que la mujer, no, ¿dónde estaba el hombre? La dejó sola. La dejó sola y la serpiente, que aquel que le conté, ¿verdad? La serpiente antigua llegó y le habló, ¿verdad? Porque no estaba la autoridad. El hombre es la autoridad. El hombre representa la línea de autoridad de Dios. ¿Estás entendiendo esto? Por eso siempre he dicho yo que cuando el hombre y la mujer en el matrimonio lleguen delante de Dios, al primero que se va a descabechar es al hombre. Venga para acá, ¿por qué 3 divorcios? ¿Saben? Venga para acá, ¿por qué hijos por todos lados? Que parece usted un gallo de corral. Usted se ríe, ¿verdad? Pero así va a ser. Así va a ser, hermano. Al primero que le va a cortar la cabeza va a ser al hombre. Y después con la mujer, pero más suave, porque ella solamente la ayuda idónea. Pero no vamos a meternos en ese tema. Según el orden de qué. Vamos un verso antes. Vamos a poner todo el verso, por favor, completo. Todo el verso completo. Dice, ¿qué necesidad aún habría de levantarse otro sacerdote? ¿Verdad? Según el orden, dice, de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, ¿qué necesidad? Pues hubo una necesidad, porque este Melquisedec era perfecto. ¿Y quién era Melquisedec? Jesucristo. Jesucristo era Melquisedec, sin genealogía, sin principio de días, sin vida, sin familia. O sea, es un personaje misterioso, pero ya no es tan misterioso porque ya supimos que es Jesucristo. Dice, había necesidad que viniera uno perfecto. Había necesidad que viniera uno que fuera su vida indestructible, que venciera al diablo, que venciera el pecado, que venciera a los demonios, que venciera la muerte. Por eso había necesidad. ¿Quién dice amén? Versículo 12, por favor. ¿Ya quieren que acabe? Porque cambiando el sacerdocio, subraye eso. O sea, de el sacerdocio arónico cambiado, porque cambió o no cambió. ¿Sabes que cuando, perdónenme lo que estoy hablando, ¿verdad? Si no lo entiende, ahí lo digiere y lo mastica después. Cuando el velo del templo se rasgó, eso es lo que estaba diciendo. Cambió todo el panorama para la vida del hombre. Porque le dio acceso libre a toda persona que quiera conectarse con Dios. No por un intermediario, no por el hombre, sino como dice la Biblia, un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Este es el sacerdocio que vino del cielo. Dice, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio. Por favor, lean, ¿necesario es que también haya cambio? Sí, porque con Aarón era la ley mosaica, con Melquisedec era la ley del corazón. ¿Y dónde habla la ley del corazón, pastor? En el libro de Romanos. Lea usted la ley del corazón, la ley de la conciencia. No tengo tiempo para enseñarles todo eso, porque ahora Jesús está, como dije al principio, en el corazón. Y ahora Jesús obliga a alguien, nos obliga a orar. ¿A alguien que está aquí? A alguien Jesús te dice, si no oras, te mueres, ¿no? Si no perdonas, te mueres. No. Si eres grosero, te mueres, porque antes los chamacos groseros y contumaces los apedreaban, los lapidaban, según la ley mosaica. No, hombre, ahora los hijos casi te pegan a ti y nadie les pasa nada. Al contrario, los defienden. Hay más leyes que los protegen a ellos que a ti. No, chis. Pero cambiando el sacerdocio, también hubo necesidad de cambiar la ley del corazón. Versículo que sigue, por favor. Versículo, no se me duerma. Y aquel de que se dice esto es, ¿de dónde era Cristo? ¿De cuál tribu era Cristo? De la tribu de Judá, no de la de Leví, sino de la de Judá. Cambio de sacerdocio, Aarón a Melquisedec. Cambio de ley mosaica a ley del corazón. Cambio de tribu, de la de Leví a la tribu de Judá. No es que Dios está jugando, no, Dios no juega, porque Dios no juega. ¿Estás entendiendo esto? Dios es un Dios celoso, es un Dios bueno, pero Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. ¿Amén o no amén? O sea, el que decide lo que tiene que hacer es Dios. O sea, no te preocupes. Hay mucha gente que luego se preocupa y que luego dice, hermano, ya dijeron que Cristo iba a venir en el 2000 y no vino, y si se tarda otros 1000 años, ¿a ti qué? Ay, pastor, qué agresivo es. O sea, ¿cuál es tu pendiente a ti? No, pues es que yo quiero que Cristo venga. Ay, mira que, nada más porque tú quieres que venga, ¿verdad? Porque le debes a Coppel y no sé quién, ¿verdad? Estás más endeudado que nada, te andan buscando las financieras. Buenas noches. Hola. ¿Quién vive? A su nombre.
Por se ríe usted, pero hay gente que venga Cristo, quiere que venga Cristo para eso. Porque ya no sé en dónde esconderme, ya me encontraron, hasta allá por el Chipú ya me encontraron a mí. Escúchame. No, mejor no digo nada, usted no aguanta. Adelante la mano. Luego se lo digo. Y aquel de que se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió, porque los de la tribu de Judá, porque David también era de la tribu, él no sirvió al altar, él no era sacerdote, ninguno de la tribu de Judá. Jesús vino de la tribu de Judá, él no tenía por qué servir de acuerdo a la ley, por eso lo dice Hebreos, ni sirvió en el altar, o nadie podía servir en el altar. Versículo que sigue, por favor. ¿Alguien está entendiendo esto? Y si no lo entiende, ahí lo ve en la internet. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino, ¿de dónde? De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. No, Moisés, véale ahí en la Taná y en la Torah, no hay nada, no, nada, ni nada. Pero Dios dijo, yo soy soberano y yo voy a cambiar las cosas. ¿Cómo Dios va a hacer las cosas en tu vida? No lo sé. ¿Cómo va a salvar tu matrimonio? No lo sé. ¿Cómo van a venir tus hijos a Cristo? No lo sé. O sea, sí tenemos que orar, sí tenemos que trabajar para que se acerquen a Dios. ¿Estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén? O sea, seamos entendidos y tengamos conocimiento de Dios, porque luego hay gente que dice, hermano, pues ¿para qué tanta predicación, hombre? El que se va a salvar, se va a salvar. No, señores, hay que hacer nuestra labor y hay que hacer nuestro trabajo y que Dios haga lo que tenga que hacer. Mi trabajo es obedecer lo que Él me manda que yo haga. Y si Él se tarda, ¿estás entendiendo esto? ¿Te acuerdas de la parábola que entraron a trabajar unos labradores y acordaron por un sueldo? Y luego ya casi cuando se terminaba el trabajo llegaron otros por el mismo sueldo y los que estaban desde el principio se enojaron. Oye, Señor, se me hace que eres injusto, estos van llegando y les pagaste lo... ¿Y qué? Si tú conveniste con eso. ¿Te das cuenta cómo Dios es soberano? ¿Te das cuenta que a veces queremos reclamarle a Dios cosas que no tienes ni la más mínima idea, ni remota idea? Ten cuidado cuando tú estés altercando con Dios, por favor, porque Él es soberano para hacer lo que Él quiera. ¿Quién dice amén? Entonces, continuamos, versículo que sigue. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta ¿un qué? Dice, esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y dice, pues ¿qué? Si lo levanta Dios, que lo levante. Dice, esto es aún más tremendo. ¿Y a quién levantó? A Jesús. ¿Sabes que también tú eres sacerdote? No porque te vistes con una túnica, no, porque tú eres el que intercedes por tu familia. Aunque la Biblia nos habla en Apocalipsis que seremos reyes, y seremos reyes y sacerdotes. ¿Estás de acuerdo en eso? O sea, tú también eres un sacerdote que intercedes, que ora, que clamas por las almas, que te paras en la brecha, que pones tu cabeza como junco y ahí estás orando, y que hay lo que se llama los gemidos del Espíritu. Y hay gente que no sabe ni qué es eso, ¿verdad? O dolores de parto, porque la Biblia habla de dolores de parto. ¿Qué es, hermano? ¿Qué está pujando? ¿Qué? Dolores de parto. Gemidos del Espíritu. Cuando Dios te lleva a ese nivel de oración, ¿alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Y reciba lo que le digo en el nombre de Jesús. Cuando alguien hace eso, porque ya el Señor lo llevó a orar en esa manera, y no siempre, porque no siempre son quejidos. No siempre son quejidos. A veces es guerra, a veces es declaración, a veces son actos proféticos. ¿Quién está entendiendo esto? A veces Dios nos lleva a la oración. ¿Y qué es un acto profético? Pues si quieres una novia que no se ha doblado el brazo, dale 7 vueltas a la novia. Mía. Actos proféticos. No, es un ejemplo nada más. Pero hay actos proféticos. Hay oraciones de guerra. Hay oraciones de pelea, de batalla. Hay oraciones de adoración. Hay oraciones de alabanza. Hay oraciones de gemir del Espíritu. Hay oraciones. ¿Y quieres más o qué? Pues venga a hacer otro martes. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué te digo esto? Dice, si Dios quiere levantar, dice, y manifiesto es esto, si a semejanza en el que se levanta un sacerdote distinto. El versículo que sigue, por favor, ya me lo acabo. No constituido conforme a la ley. Si yo quiero levantar a alguien que no es de... ¿Qué? Mira, hermano, yo voy a tener varias preguntas que le voy a hacer arriba al Señor. ¿Sabían ustedes que Abraham no era hebreo? Aquí no saben. Acá tampoco. Abraham no era hebreo. ¿De dónde era? De Ur.
Y yo me pregunto, Señor, ¿por qué salvas a hebreos de alguien que no es hebreo? La reina Esther, ¿sí era o no era? Pues ahí lo buscan, yo ya no sé. Pero hubo personajes que no eran hebreos y que Dios los utilizó para salvar, para ser de bendición. Yo he conocido cristianos. ¿Estás entendiendo esto? Pues es importante orar. ¿Alguien me está entendiendo? Yo he conocido cristianos que aquí nunca quisieron nada con Dios. Renuentes, rebeldes, díscolos, aviesos, férreos, groseros, blasfemos y... No, tremendos. ¿Sí me entiendes? Pero se van para el otro cachete, allá para el otro lado. Y el patrón que les toca es cristiano. Y pues como le paguen billetes verdes, ¿verdad? Y se lo lleva, oye, te pago en la iglesia porque la chequera la dejé allá. No, patrón, y como no queriendo y le va a pagar allá, ¿verdad? Y todos los viernes, algunos acompañan a esos cristianos que tienen empresas. Y en una de esas, ese rebelde que se fue de aquí, ese renuente que se fue de aquí, de pronto llega convertido y cambiado. Hola. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Pues no sé, ni me di cuenta, pero al terminar el patrón, no hombre, ponía a asar bastante pollo y traía coca, servía. Yo no tomo, y yo no, ¿qué culpa tiene? Pero no le decimos al patrón, ¿verdad? Porque si le decimos, pues ¿qué? Nos quita la chamba. Y por quieras que no, Dios utiliza muchas personas para salvarnos a nosotros. Y te voy a decir algo más que te va a reventar la cabecita. Nunca critiques a nadie. A ninguna persona. A nadie, sobre todo cristianos y siervos y siervas. Porque ese pastor que tú no quieres, que no puedes ver, como yo, mucha gente que no me quiere, la persona menos indicada, Dios la va a usar para salvar a tu hijo. Quiero que entienda eso, porque a mí me pasó. Había una hermana, ¿quieren que se lo cuente? ¿Ahorita o mañana? La gente me oye y dice, no, ¿cómo me cae gordo? Pues es bien gritón, es bien quién sabe qué. Y todavía se pone a cantar canciones del mundo en la iglesia. Nada que ver, el altar es algo sagrado, no es un lugar de payasería. Y ahí está payaseando. Y ¿qué? Tenía un hijo drogadicto que nunca pudo con él. Y se casó y nunca cambió, ni lo cambió la mamá, ni lo cambió la esposa, ni lo cambiaron los hijos. Y un día en el trabajo, porque sí trabajaba, bien drogadicto y tremendo, pero bien trabajador, ¿verdad? Y ahí en el trabajo, un amigo se lo llevó a un encuentro. ¿Y a dónde crees que lo llevó? Al encuentro Oasis. Bueno, pues se fue el viernes, y ustedes saben que estamos allá un fin de semana precioso, glorioso, que luego le decimos, ¿cómo están, hermanos? Maravillosamente bien. Y el domingo que no sabía la mamá dónde andaba, porque no le avisó más que a la esposa le dijo, oiga, eso era y mi hijo, no, se fue, ¿qué encuentro ni qué? Era cristiana. Lo peor es que era cristiana la mamá de él. ¿Sabes que a veces nosotros los cristianos nos desgreñamos todos? Buenas noches. Y no, que aquel y que acá y que qué. Déjese de cosas. Déjese de cosas. No critiquen nada. A nadie, ni al pobre porque es pobre y porque al rato es el que te anda ayudando ahí que te quedaste en media carretera. Ni humilla a nadie que porque usted tiene, que porque usted, a nadie tampoco. Porque hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe. Escúchame, pues imagínate si yo soy una persona. ¿Estás entendiendo esto? Imagínate si tú odias a una persona. No digo nada. Imagínate, tú odias a una persona. Y el hijo se da cuenta que alguien te odia a ti, o odia a una persona, pero el hijo es doctor. Y cae la cirugía con el hijo y te habla el hijo, mamá, aquí tengo al que no te quiere. ¿Le da risa, verdad? Pastor, instintos asesinos, no. Nunca hay que juzgar a nadie, nunca hay que criticar. El amor vence. Jesús es amor. Entienda eso, por favor. Jesús es amor. Vence lo malo con lo bueno. ¿Estás entendiendo esto? Total que le avisaron a la mamá que qué encuentro. Ya no, vaya a recibirlo, suegra, porque su hijo viene bien tocado, no, que yo no quiero. Cristiana, yo tengo que ir al culto a mi iglesia, yo no voy a fallar a mi iglesia. Pero a ver, además, nosotros no queremos en los encuentros, eso no es de Dios. Quiera que no, el gusanito de la mamá, que se va. No, hombre, que va viendo el hombre. Y allá desde el frente, mamá, perdóname, mamá. Y la mamá,
la mamá no sabía que era la iglesia del pastor del aire. Y el hijo dice, pero yo doy gracias, y llorando, yo doy gracias a Dios porque a este hombre que está ahí. Y ahí estaba sentado yo y el hermano no me había visto ahí. Y el pastor del aire y la mamá como que le cambió la cara. ¿Por qué se lo platico? Porque al final fue a pedirme perdón. Y me decía, pastor, yo sufría calenturas ajenas porque ni lo conocía. Por eso no sabía que era yo. O sea, ¿estás entendiendo esto? A veces tienes calenturas ajenas de gente que ni conoces. Te haces corajes con gente que ni sabes ni qué onda. Nomás porque te cuentan, nomás porque oyes. No sé quién está entendiendo lo que estoy hablando. Y me dijo, pastor, perdóneme, yo hablaba de usted. Y él dijo, mamá, ya no diga nada. Y ese hombre sigue en su iglesia, de su mamá. Me dijo, pastor, me vengo aquí con usted. No, váyase con su esposa, porque su esposa es cristiana. Yo no quiero batallar con usted. Y ahí sigue. Alguien da un aplauso a Jesús esta noche. Alguien da un aplauso, déselo fuerte. ¿Por qué no debemos de criticar a nadie? Porque Dios es soberano, porque Dios es absoluto, porque Dios es amor, porque Él sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Terminamos o no terminamos? Dice, si yo levanto un sacerdote que no es constituido conforme al mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida. En otras palabras, si yo levanté a Jesucristo, si yo pongo a Jesucristo como sumo sacerdote, es porque la vida de Cristo fue perfecta y es indestructible. Y lo voy a repetir, porque venció al diablo, venció a los demonios, venció al pecado, venció la tentación, venció la muerte y se levantó al tercer día conforme a la palabra de Dios. Si alguien va a aplaudir, aplaude en esta noche en el nombre de Cristo. ¿Quién vive, hermano? Así de fácil. Si Dios va a salvar a alguien, no digan que deja que les salve, que se va para allá y que ya se ponen chor y que bermudas y que llegan a la iglesia en bermudas y que engorda y que déjenlo que se vaya, hombre. Pues por lo menos está yendo a la iglesia. Déjelo, no sea religioso. No es que la Santa Madre Iglesia, que no sé, pentecostal de la tribu de no sé qué, perdón. Déjense de cosas. Es que el que está predicando ahí está todo tatuado y tiene persis y ahí está predicando. Eso no es santidad, porque la santidad de Dios no es esa. Déjate de cosas. Jesús dijo esta palabra: hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, porque lo que dicen está bien y lo que hacen no está bien. Escúchame lo que te estoy hablando, pueblo de Dios. Open mind tonight in the name of Jesus Christ. Understand me? O sea, abre tu mente en esta noche en el nombre de Jesucristo. Eso fue lo que dije en inglés. Y no es infinito, porque somos muy criticones y queremos moldear a la gente en un solo lugar y que nomás aquí, no, Dios va a salvarlo en la calle. ¿Estás entendiendo esto? Dios lo va a salvar debajo de un árbol, en una campaña, en un festín de payasitos cristianos y no cristianos, por la radio, por videos, por lo que sea. ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Le das un aplauso a Jesús en esta hora? No critiquemos a nadie, no haga religiosa a la gente. Mira, no, mejor ya no digo nada. ¿Qué horas son? Porque ya me pasé. ¿Quieren más? Una hermana que hace muchos años, no, mejor ya no le digo esto. ¿Cómo yo porque hay hermanos que son bien espinosos, bien complicados. Pues, pastor, esta hermanita, pastor, la hija de la hermana, mira la faldita que trae, bien cortita, pastor. Y mira el pantalón que parece chorizo, ni puede caminar. Y digo, ¿a mí qué me dice, hombre? Yo soy el papá. Este es el pastor, es el siervo de Dios. Y el siervo de Dios tiene que estar vigilando a las ovejas, porque usted le va a dar cuentas a Dios. Dije, y yo decía entre mí, ni me invitas a comer ni diezmas, la verdad. De verdad te lo digo, y a mí me amas o me odias, hermano. Usted dijo que se lo dijera y se lo voy a decir. O sea, ni diezma, ni picha, ni cashi, ni bater, para que mejor me entienda. Pues a mí cuando me vienes con tus cosas, yo primero te saco el registro. Diezmas, no, ni me hables, pues ni diezmas. En serio, te lo digo. Perdona que te enojes. Y me decía así como cuchillito que no corta ni media. Y dije, ay, Padre Santo. Su niña tenía 5 años. No, pues ella la vestía como toda una cristiana, vestidos de holancito, abajito de la rodilla, y bien, no, porque era bien estricta. Y no te parece que, no te parece que. Y la pobre niña se dormía en la silla, la niña, todos los niños jugando y todo. Y la niña, porque yo vengo a la casa de Dios, yo vengo al orden de Dios, yo no vengo a perder mi tiempo, yo no vengo. Y ya no me faltaba que le hiciera así. Pero un día la niña
Un un día la niña creció. Un día la niña de 5 años creció y entró a la secundaria y se pintó el pelo. Y después la hija llegaba a la iglesia en pantalones enchorizados y con falditas. Y dije, ay, la venganza es cruel. Y yo dije, ay, no me estaba esperando la mamá. Y no venía hasta la hermana, venga al culto. No, dije, hermana, yo voy para allá. Y al final, ¿qué le digo, hermanita? Y los pantalones enchorizados, hija, ¿qué? Ay, pastor, ¿cómo batallo con mi hija? ¿Y qué va a hacer? Pues yo prefiero que venga. Ahora sí prefiere que venga a la iglesia, ¿verdad? Porque ahora estás viviendo en carne propia lo que otros vivieron en su tiempo y no los entendías. A veces tú eres muy criticón, muy cortante, muy fariseo. Perdóname lo que te digo. A veces tú eres muy fariseo cuando tú no tienes ese problema, pero el tiempo y la vida cambian. Porque lo que una vez criticaste, después lo haces. Porque el color del pelo tiene que ser natural. Las flores, ¿quién les da el color? ¿Quién les da el color a las flores? Dios. A los pelícanos, a los cotorros, a las guacamayas, el color que tienen. ¿A poco las guacamayas se andan pintando? ¿Verdad que no? Uno tiene que ser natural porque uno es hijo y hija de Dios. Y se ponen criticones. Pero a los años, a los 15 y a los 20 años, aquella hermana anda copetona, con el pelo pintado, que ni la conoces, hasta parece Verónica Castro. Hermana, ¿no era usted la que criticaba que el pelo largo y que quién sabe qué? Pastor, los tiempos cambian. Dele. Pastor, ya está hablando, ya no está predicando. No estoy predicando. Pues, ¿cómo quieres que te predique? Tenga cuidado cuando yo me salgo de ahí, porque un día me dijo mi esposa, te voy a poner una cadena y no te voy a hacer que te salgas de ahí.